Bueno, y ya estamos aquí para arrancar como cada mañana la tertulia que, como decía, bueno, vamos a hablar sobre todo lo que acontece y lo que sucede en nuestro municipio. Me acompañan hoy en el estudio, como cada jueves, Miguel Ángel Gasco. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y también nos acompaña en el estudio Roberto Benítez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver si escucha mejor a Roberto. Perfecto. Bueno, pues uno de los temas que ha estado esta semana encima de la mesa, a pesar del puente, ha sido uno de los temas muy comentados, es el tema de esa aprobación inicial de los presupuestos y, bueno, pues esa abstención, sobre todo de la oposición. Yo estos días pensaba, no sé qué os parece a vosotros, ¿es tan necesario que los presupuestos, digamos, sigan adelante en su curso? ¿Sería tan grave que los presupuestos no fueran votados en contra? Imagino que, bueno, tuviste la oportunidad, no sé si de escucharle completo, pero sí seguir el pleno y sobre todo daba la sensación personalmente de que, bueno, que la oposición está totalmente en contra. Aquí lo hemos comentado, la semana pasada lo charlábamos aquí en la tertulia del viernes. Estaban totalmente en contra de estos presupuestos, pero al final se abstienen. No sé cuál es vuestra opinión al respecto. Bueno, a mí lo que me sorprende de la oposición es que el Partido Popular se abstuviera en la votación. Imagino que viendo el panorama y que con su voto en contra tampoco iba a solucionar mucho, quizá pues pensó que más valdría abstenerse que votar en contra. Y es cierto que cuando ve las intervenciones de la oposición, que critican duramente en algunos casos al presupuesto que presenta el gobierno municipal, pues extraña que luego se abstengan. Yo personalmente no veo que el presupuesto sea malo. Sí es cierto que tiene algunas cosas que se pueden mejorar. Se habló en el pleno de los futuribles ingresos que se estiman en casi 20 millones de euros por venta de suelo. Hay un informe de un técnico, que ya no hablamos de un político, que dice que es una cantidad factible porque ayer además han mandado una rueda de prensa que del consorcio Molino Buenavista van a ingresar 2 millones de euros más otros 2,5 millones que tienen por ahí de otra cosa y tal, o sea que sí, que incluso creo que Paz aquí en la radio dijo que sí que era una cifra que no era nada descabellada, y salvo eso, ya digo alguna cosilla, pues no me parece un mal presupuesto, porque incide en las políticas sociales, que es lo que se ha demandado mucho, en una cosa que nosotros desde la Asociación de Vecinos del Bercial hemos estado pidiendo durante muchos años, que por desgracia ahora, aunque diga Sara Hernández que nos afecta, pues en el Bercial ya no nos afecta, que es lo de la vivienda de protección oficial, el alargar las ayudas del IBI 5 años y que se extendieran a la vivienda de protección tasado, a las VPPT y VPPL, que en el Bercial eran casi todas las que, salvo la de la empresa municipal de vivienda, el resto de las que tenemos vivienda de protección eran todas VPPL. Y bueno, pues este año se lleva, que era una cosa que siempre se ha dicho que no lo permitía la ley, y este año pues se lleva. Yo me alegro mucho por la gente de Molino Buenavista que podrán acogerse a esas ayudas. Y bueno, pues también reseñar el asunto de las ayudas por emergencia para el pago de alquileres y de hipotecas y de los suministros energéticos. Y poco más que decir. Sí que hay, como se dijo en el pleno, que había partidas que se podían ir bajar y se podían subir. Pues yo entiendo que eso de aquí a la aprobación definitiva del presupuesto pues se negociará, se llegará a algún acuerdo y al final pues se aprobará con el voto favorable de alguno más de la oposición. Sí, vamos, yo coincido con Roberto en el tema de los ingresos dentro del presupuesto. Yo es algo además que como bien sabes, José Luis, he venido preguntando a los políticos con los que hemos coincidido estas últimas semanas mientras se ha llevado a cabo todo el proceso de elaboración de presupuestos, las reuniones, y a mí sí me llamaba la atención esos 20 millones de euros, porque no dejan de ser 20 millones de euros a la hora de vender suelo y de que alguien lo compre, no de que tú lo pongas a la venta, sino de poder ser ejecutable, ¿no? Bien, es cierto que esa venta de suelo, buena parte de ello es suelo industrial que, como hemos comentado también en anteriores ocasiones, va a repercutir si se vende en la instalación de empresas que a su vez generarían puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo pues ayudarían a dinamizar la economía local, y esas empresas, una vez radicadas, pues también tributarían en Getafe, pagarían su IBI, pagarían sus impuestos, su IAE, pues todo lo que significa en cuanto a dinámica. Por eso insistir e incidir en los diferentes grupos políticos, en los diferentes concejales con los que hemos estado con concejales de gobierno y de la oposición, y todos coincidían en que es factible, con lo cual ellos son
son los que están trabajando, ellos son los que tienen las cifras y los que manejan en el día a día, y por ahí pues decir que nos quedamos más tranquilos, aún poniendo también las reservas de que bueno, que no dejan de ser también acciones contables para equilibrar presupuestariamente unas cifras que bueno, que luego pueden cuadrar o no pueden cuadrar. Respecto al debate, bueno, bien es cierto que el Partido Popular en las dos intervenciones en las que su portavoz en materia económica, el exconcejal Fernando Lázaro, estuvo pues hablando de todo lo malo que tenía el presupuesto y de su posición en contra y su rechazo, o más que posición en contra, su rechazo. Además, el discurso, aparte de al gobierno municipal, aparte de a Sara Hernández y al Partido Socialista y a UCM, iba dirigido el discurso y las intervenciones a Ahora Getafe, evidentemente. Prácticamente solo podía decir, oye, que nosotros nos vamos a votar en contra, ¿no? Que parecía un poco que era un juego de pelota y que para que ahora Getafe, pues viendo que el Partido Popular estaba diciendo que iba a votar en contra, pues intentar también o por lo menos ver qué posición iban a tomar, ¿no? También es cierto que cuando ahora Getafe opta por la abstención después de un discurso también crítico y un discurso, bueno, también con lagunas, entiendo yo, y con altibajos a la hora de exponer determinadas cuestiones, el Partido Popular, evidentemente, para no verse señalado con ese dedo acusatorio, es decir, que no quiere unos presupuestos solo, cuando la inmensa mayoría, bien por abstención o bien por aceptación, lo han apoyado, pues el Partido Popular opta por esa abstención, y yo creo que es más no por un rechazo que lo dio en las dos intervenciones del discurso, y lo han dado en las intervenciones públicas que han tenido, en las ruedas de prensa que han hecho los días previos, sino, digo, para no verse acusados y que el resto del grupo, bueno, les señale y que verse en titulares diciendo que son los únicos que no han querido que esos presupuestos de manera inicial saliesen adelante. Pero lo que yo quería decir era eso, o sea, a mí lo que me parece sorprendente son los discursos críticos, porque, bueno, su labor de la oposición debe ser esa, debe ser crítica. Lo que pasa que, bueno, cuando tú haces esa labor y empiezas a hacer un listado de todas las cosas, digamos, que faltan en ese presupuesto, que consideras que faltan, pues al final la sensación que tiene el ciudadano es que luego, si eso no se ve reflejado en el voto, cuesta de entender. Es decir, cuesta de entender. Claro, estos días siempre venimos hablando de esas elecciones generales que están el día 20 de diciembre, si esto influye o no, pero parece que bueno, que en ese caso no influía tanto, que era más ese juego que está explicando Miguel Ángel de los votos, y en este caso, a lo mejor la sensación que más sorprende, yo escuché las dos intervenciones en este caso del portavoz de Ahora Getafe, y en esas dos intervenciones, bueno, pues te sorprende eso, que son todo críticas y que al final... al final se abstengan. Es decir, si no parece coherente. Es decir, hombre, si hubieras hecho un listado de críticas, pero hubieran, en estas negociaciones que aquí nos han ido contando, hubieran dicho, oye, pues esto es lo que le falta al proyecto, porque como bien dice Roberto, bueno, al final no puede estar todo y está todo limitado, pero al final la sensación de bueno, pues por lo menos haber contado, oye, estas partes que nos hemos propuesto nosotros sí nos las han aceptado. A mí me faltó esa parte del discurso en Ahora Getafe, por lo menos para explicar su voto de abstención. No sé qué os parece a vosotros. Hombre, la intervención del portavoz de la Getafe, bajo mi punto de vista, yo creo que no es una persona muy ducha en temas de Hacienda y de recaudación y de impuestos, etcétera, etcétera. Una de las críticas que le hacían a Sara Hernández era que no había incluido en el presupuesto el plan energético, el plan de ayuda energético, el plan de rescate, etcétera, etcétera. Cuando luego Sara toma la palabra, pues les explica que el plan energético, de ayuda energética, está incluida dentro de esa partida de 1,5 millones de euros, pero que no se llama plan de rescate energético, sino que se llama pues plan de emergencia o como lo quieran llamar, ¿no? Al final el nombre es lo de menos y lo que importa es el fin. Y yo lo que sí que me quedé es que la crítica no pasa de las formas y del fondo. Y las formas es que nos ha dado tarde el presupuesto y las formas y el fondo. Y en los dos casos, tanto Partido Popular como Ahora Getafe, se quejaban mucho. No digo que sin razón, si te dan un presupuesto 2 días antes, evidentemente te tienes que quejar con razón, porque hablamos de un documento que tiene 200 páginas y que hay que leerse pues de forma muy detallada para poder comparar incluso con el del año 2014, que es el último que está en vigor y tal, pues para comparar y ver qué falta, qué sobra, qué se puede bajar, qué subir. Evidentemente en 2 días pues la labor que se puede hacer pues es muy escasa con esa premura de tiempo, pero fuera de eso yo no vi ninguna crítica ni al proceso en sí de cómo esté elaborado el presupuesto, que le falte algo
o que a los vecinos puedan echar de menos, porque yo puedo entender que la oposición sea crítica, que su papel es ser crítico, pero también hay que ser constructivo y que hay que, de alguna forma, pues decir donde falta algo decirlo, pues para que al final el vecino o la vecina no lo sufra porque no está en el presupuesto. Y me sorprende mucho, sobre todo porque días previos estábamos hablando de la famosa liberación de los concejales y tal, que parece que pues que estaba un poco puesto en el mercadeo del voto, ¿no? Entonces yo pues voy a ser cauto en ese aspecto, voy a esperar a ver qué pasa al final con eso, pero puede ser que por ahí vayan un poco los tiros, ¿no? El te ladro pero no te muerdo, pues porque puede haber acuerdos o no lo sabemos, pero como eso se había puesto en la mesa y Sara a mí me ha dicho que bueno, pues que le había dicho que le dieran otra vuelta y tal, bueno, pues que ya no era como antes que se cerraba en banda, sino que ahora incluso algún medio Getafe Capital también le había puesto, que ya no estaban en la misma negación que antes, pues bueno, puede ser que vayan también por ahí los tiros, ¿no? Os han llamado mentirosos a los que habéis hablado de esa liberación, quiero decir, que han desmentido, digo, por la historia, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que está sobre la mesa. Nos han dicho mentirosos porque ellos dicen que nunca han dicho que se quieran cobrar las comisiones. Y ahí, como se ha dicho aquí, hay un informe en el que eso alguien lo ha tenido que decir. Y aquí ha habido una concejala que ha dado nombre y apellido de las personas que lo han hecho. Lo que no pueden decir que podemos mentir en lo de la liberación de concejales, porque hay un acta de ahora Getafe colgado en su página web que ellos dicen que ahora no se lo han echado para atrás, pero que ellos van a seguir haciéndolo. O sea que está claro, sí. Lo que es innegable es innegable. No, a ver, lo que resulta curioso de toda esta historia, y tú, Robert, lo conocerás, digo, porque has formado parte de esos círculos y sabes más o menos cómo se puede mover, o por lo menos has estado en esos movimientos. A mí me resulta sorprendente en este proceso dentro de ahora Getafe cómo han ido cambiando no solo el discurso, sino los interlocutores de ese discurso. Me explico. Cuando se hace la rueda de prensa en la que critican el fondo y la forma, famoso, y bueno, ante las interpelaciones de los periodistas, preguntas tuyas, preguntas mías, preguntas de varios compañeros, no dicen no tener el dinero, de dónde van a poner las partidas, dónde las van a quitar, pero solo quieren que se incremente el gasto, aparecen los concejales liberados y de repente en el pleno municipal aparece otro portavoz asumiendo la autoridad y la portavocía en materia económica. Quiero decir que quizá también puede responder a cuestiones internas y a peleas, llámalo peleas, o a una situación interna de no solo de ahora Getafe, sino de los partidos que componen ahora Getafe, a la hora de buscar, como bien ha dicho José Luis, esa posición de cara al 20D o de cara al 21D o al 22D o al 1 de enero. Me explico. Es algo que sí llama poderosamente la atención. Si alguien sale públicamente, como hicieron los concejales, a cada uno a exponer la parte que respondía o la parte que a ellos le tocaba, uno en el tema social, uno en el tema más de migración. Vanessa posicionó también la postura del grupo, ¿no?, en cuanto a ese posicionamiento, y luego en el pleno hay otro portavoz distinto. Si choca un poquito que ese cambio de discurso también se haya producido, pues como digo, no sean tan duros o la vehemencia haya disminuido. Yo no sé si esa comparecencia va ante la prensa y no es que le pusiésemos en el disparadero, no, pero hubo ciertas preguntas que les incomodaron. A las pruebas me remito en cuanto a sus respuestas y en cuanto a luego cómo se ha venido posteriormente, el devenir posterior de su posición y de cómo han explicado todo eso, pues que puede haber influido. No sé, como digo, que tú tienes un poquito más de información en cuanto a esa, por lo menos. A ver, lo que yo conozco, que tampoco es que conozca mucho, el portavoz de Hacienda es Daniel Pérez Pinillos, que es el que defendió las mociones. Se supone que es la persona encargada de eso. Sí es cierto que en otros plenos se habla de temas fiscales, por ejemplo, y interviene Vanessa. Eso no sé a qué obedece. Yo la verdad es que sí que, y por lo que estás comentando, creo que tú igual veo como un poco errático el discurrir del grupo municipal. Un día es una cosa, otro día es otra cosa. No veo un objetivo claro, no veo a dónde se quiere llegar. No veo, sobre todo, gente que tenga un conocimiento bueno de lo que se está hablando, Yo, claro, me echo la mano a la cabeza cuando en un pleno se vota en contra de cumplir una sentencia judicial, por ejemplo. Pues son cosas que un poco sí puedes achacarse a la inexperiencia, pero creo que hay que prepararse bien, sobre todo estos puntos. Y luego me sorprende también mucho que aquí en la radio, por ejemplo, cuando se traten temas de esos, no aparezca nadie de la Getafe. Hasta ahora no he visto a nadie que cuando hay tertulia, que viene Fernando Lázaro, que viene el concejal de Hacienda del Partido Socialista, del Gobierno, no veo nadie de ahora Getafe en la tertulia que venga pues a contrastar, a debatir, a poner sobre la mesa
los fallos que pueda tener y sobre todo las lagunas, que estoy seguro que las tiene que haber porque no hay nada perfecto. Y si invitados están, ¿eh? No, lo sé, pero que yo lo he hablado contigo muchas veces, que te digo, y no invitáis a nadie, y tú me dices, no, sí están invitados, pero bueno, algunas veces porque se han puesto enfermos, otras porque había gente, pero me sorprende un poco que estas cosas, pues no sé, a mí me gustaría que en esta mesa o en otra estuvieran los grupos de la oposición y en un ambiente mucho más calmado que un pleno, pues se pusieran sobre la mesa los problemas o los déficits que uno ve en el presupuesto, que diga, oye, ¿por qué? A mí, por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención en el presupuesto son los ingresos de las otras administraciones. Los que hemos visto los presupuestos año tras año, vemos que nunca se cumplen las expectativas de ingresos de otras administraciones. Y lo que es más grave es que no se explica el por qué. Porque a mí me gustaría que me diga, bueno, pues de la Comunidad de Madrid este año esperamos que se vaya a cobrar 6 millones de euros. Bueno, y luego se han cobrado 2. Pues yo quiero saber, como vecino, ese déficit de 4 millones de euros, ¿a qué se ha debido? O es que la Comunidad de Madrid no nos quiere pagar, o es que se han hecho mal las cuentas, o en fin, eso nunca se ha explicado. Y ahora, por ejemplo, están diciendo que se van a cobrar 46 millones de euros de otras administraciones por la recaudación del IVA, impuestos especiales de tabaco, de la gasolina y tal. Y a mí me parece una cifra que está un poquito inflada, porque otros años ha sido menor y luego incluso no se llega a recaudar ese dinero. Y es curioso en eso, Roberto, porque en eso el otro día, estaba aquí además Miguel Ángel también el viernes pasado con Fernando Lázaro, y nos decía que sí, que iba a ser así, porque la economía estaba creciendo en España. Bueno, en el Pleno también creo que lo comentó, si lo escuchasteis, en el Pleno también lo dijo, que dijo que era gracias a la política nacional, en este caso del gobierno de Mariano Rajoy y demás, o sea, daba por hecho que ese número se iba a cumplir. Que ese incremento de dinero que esta legislatura, que incluso en este caso Fernando alegaba, el Partido Popular alegaba que estos años de atrás, por la crisis, por los recortes, por estas circunstancias económicas que ha vivido nuestro país durante los últimos 4 años, pues que ellos habían, digamos, sufrido una política de ingresos menores que los que va a disfrutar en esta legislatura, a partir de esta legislatura, el gobierno de Sara Hernández por esos ingresos extraordinarios. Sí, además, si hay que reconocer algo a Fernando, que es del que estamos hablando, el portavoz de materia económica del PP, es que el discurso que esgrimió en el Pleno y las críticas y el rechazo a los presupuestos y las razones que aportó en sus 2 intervenciones en ese debate plenario son las mismas que aportó aquí en la tertulia que tuvimos, que luego se convirtió en una entrevista porque nos quedamos solo con él y le hicimos varias preguntas relativas a eso, y la verdad es que sí, su coherencia, y hay que reconocerlo, que fue exactamente la misma y que venía con el discurso aprendido y con no sé si el voto definido, porque luego la prueba me remito, pero sí que dentro del grupo lo habían trabajado y que el discurso ha sido el mismo desde que se han iniciado las conversaciones y de que han iniciado su proceso de alegaciones y de rechazo y de plantear lo que para ellos se debe mejorar o no se debe mejorar dentro de esos presupuestos. Digo que el discurso ha sido el mismo y que nosotros somos testigos de que su portavoz sí ha mantenido la misma línea y el mismo discurso y además el mismo tono que lo ha venido manteniendo. Por eso decía que a mí lo que me choca más es que el resto de partidos, la oposición, en este caso ahora Getafe, su discurso sí haya sido, como bien has dicho tú, Roberto, más errático y con muchos más altibajos. Ahora lo elevo a la crítica más funesta y ahora empiezo a bajar el diapasón, porque ¿a qué se debe eso? Pues tú lo has puesto sobre la mesa. Puede ser que esas conversaciones o esas reuniones de cara a lo que va a pasar el día 1 de enero, por eso de 2016, yo ya no hablaba ni del 20D ni del 21D, sino hablaba del 1E de 2016, de cara a ese presupuesto y a ese incremento de partidas que pueda haber dentro de lo que es los límites salariales, o por lo menos el cambio de algunas liberaciones y del pago de algunas comisiones o de por asistir en esas retribuciones dentro de lo que es los salarios de los concejales, pues puede ser que sea una parte importante en cuanto a que ese discurso esté ahora mismo o se ha dejado en stand-by y la posición se haya suavizado de cara a esa aprobación definitiva que también va a tener mucho que ver esas reuniones y ese juego que se está dando nombre. No es lo mismo tener 4 concejales liberados que 5 o 6 o 3 para un grupo municipal, eso es evidente. Es curioso porque aquí a este respecto, yo le pregunté en este caso a Vanessa la última vez que estuvo, a Vanessa Lillo, la portavoz del Grupo Municipal de los Getafe, y dijo que de ninguna manera, que nunca cambiarían su voto en los presupuestos, pues a cambio de que solucionara el problema, que es verdad que aquí lo planteó, que dijo que suponía un ahorro de 12.000 euros en este caso para las arcas municipales, el hecho de que de los 3 sueldos pasaran a cobrar 5, que creo que es la propuesta que está encima de la mesa, la propuesta de la Getafe, y que dijo que en ningún momento ellos cambiarían su voto en función de esa aprobación, que era cierto que era una cuestión que tenía que llevar a pleno desde alcaldía,
que yo creo que en alguna rueda de prensa creo que Sara ha comentado algo de esto, que bueno, pues que ellos digamos que intentaron llevarlo a la Secretaría de Pleno la cuestión de llevarlo y que se les informó de que no puede ser, que tiene que ser la alcaldía quien lo lleve a pleno, y creo que Sara incluso dijo que bueno, que le hicieran una instancia, en este caso a alcaldía, para que la alcaldía lo estudiara y decidiera si lo llevaba a pleno o se votaba o no esto en el pleno, que es un poco, bueno, pues el juego es al que os referís vosotros, de que parece que ahora sí, porque al final es una decisión de Sara Hernández de llevar al pleno esa propuesta que hace ahora Getafe. Si no lo lleva Sara Hernández, no se puede hacer. Así es. De todos modos, el juego o la situación de las liberaciones parciales ya la hemos vivido en anteriores legislaturas. En la legislatura pasada un punto 3 ya fue José Luis Morato y ahí sí... Llegó a pleno no sé cuántas veces. Sí me gustaría incidir en eso, porque por ejemplo, Vanessa Lillo también fue concejala liberada parcialmente con Izquierda Unida, pues porque tenían también ahí un juego con un cargo de confianza que estaba también medio liberado, hicieron el juego de las liberaciones. ¿Y a quién beneficia una liberación parcial? Evidentemente al concejal, que tiene otro puesto de trabajo o otra remuneración económica por otro lado. Al que no lo tiene, pues es una liberación parcial, parte de su sueldo, pero al que tiene otras posibilidades, como hemos comentado, el caso de José Luis Morato, porque insistía, evidentemente no es lo mismo tener una fuente de ingresos que tener dos fuentes de ingresos, eso es evidente. Entonces, a los concejales liberados parcialmente, bien de ahora Getafe, del gobierno municipal o del grupo que sea, aquel que tenga otro puesto de trabajo, pues la liberación parcial lo que va a hacer es complementar, porque no tiene que abandonar ninguna de las dos. Al no tener dedicación exclusiva, puedes compatibilizar los dos, bien seas profesor, bien seas empresario, bien seas profesional liberal o bien sea lo que sea. Entonces va a haber concejales que de producirse eso sí van a salir beneficiados y van a poder compatibilizar lo que están haciendo ahora con su dedicación al ayuntamiento mayor, con una retribución mayor y evidentemente. Lo que no sé si alguno habéis hecho o conocéis esa información, es decir, los datos de ahora Getafe es que para el erario público, que al final, en estas cosas al final, cuando se habla tanto de sueldos, al final es, bueno, pues lo importante es al final cómo repercute en los costes de los vecinos, además de lo que apunta Miguel Ángel muy acertadamente. El tema de cuánto supone, según ahora Getafe, esto supondría un ahorro de 12.000 euros, que parece una cantidad importante el hecho de repartirse los 3 sueldos entre los 5. No sé si alguno tenéis algo más de información de si esto es así o no. De ese asunto, la última información que tengo es que todo lo contrario, que eran 8.000 euros de déficit al ayuntamiento, lo que le suponía por la alta de la seguridad social. No sé si ha habido otro estudio de posteriori tras eso, lo desconozco. Lo que yo quiero decir en este caso, dos cosas. Primero, hablar de Fernando Lázaro, y hay una cosa que yo tengo que agradecer a Fernando Lázaro, y es que positivamente es una persona que hace una pedagogía muy clara y que explica y que sabe dónde quiere llegar, y todos los vecinos sepamos mucho o poco de números, de cuentas, de tasas o de partidas presupuestarias, sabemos lo que dice, lo que quiere decir y le entendemos claramente, y eso, podrás estar de acuerdo o no con lo que ellos plantean, pero a mí eso creo que hoy día en el pleno es de agradecer, porque muy poquitas personas intervienen, y cuando intervienen incluso sin leer o leyendo, pues al final sabes lo que te ha dicho y te lo ha explicado en 2 minutos o en 5 minutos y te ha quedado soberanamente claro. Otras intervenciones, por desgracia, como decía Miguel Ángel, pues suben el tono, lo bajan, van para un lado, para otro lado, se enredan en cosas raras y al final pues no saben ni qué han querido decir, ni qué dicen, ni por qué critican, ni por qué no. El tema de José Luis Morato, nosotros lo poníamos en la editorial de este número porque nos resulta muy curioso, no sé si os acordáis, que horas antes incluso del presupuesto famoso que había que aprobar, pues él negaba la mayor y decía que no iba a aprobar el presupuesto, que no iba a aprobar el presupuesto. Al día siguiente, bueno, a las pocas horas se le concede aquella liberación parcial y bueno, pues ya votó a favor o se abstuvo, ya no me acuerdo. Pero bueno, en este caso yo temo que se pueda producir lo mismo, ¿no? Que en el mercadeo de los votos y tal, pues al final uno pues no se posiciona en contra ni a favor, pero bueno, una abstención permite que salgan adelante los votos y no te retratas. Y respecto a las liberaciones, pues yo creo que la cosa que viene aquí es por la limitación del salario, ¿no? Si tú tienes un salario de 3.000 euros y sabes que de esos 3.000 euros, 1.200 o 1.000 los tienes que donar a la organización, pues están perdidos. Si eso se lo lleva a un compañero que tiene un trabajo precario o no tiene trabajo y se lo lleva y al final no repercute a la organización, sino que se reparte entre ellos, pues primero, aunque tengas otro trabajo que te permita trabajar, lo que yo creo que lo que se busca sobre todo es la libertad de no tener que estar fichando en un sitio, tener que hacer sus horas y volver, ¿no? Sino que aquí te posibilita pues que nadie te controle, que haces lo que quieres y tal, ¿no? Porque al fin y al cabo pues el concejal no tiene ningún control ni los cargos de confianza, porque nadie les controla los horarios que tienen, ni dónde van, ni con quién van, ni nada, ¿no?
yo creo que lo que van buscando un poco es eso, ¿no? La libertad de poder hacer y deshacer lo que ellos quieran, y sobre todo pues que ese límite de sueldo por la autoimposición que se pusieron pues se reparta un poco entre los concejales, y que en este caso 2 personas más de las que hay ahora pues se vean de alguna forma no agraciadas, sino pues que ese dinero no repercuta en el grupo, sino que se lo queden las personas que están en la liberación. Pero yo de esto ya digo, no, lo único que conozco es la propuesta que elevaron, porque iba al pleno y que se lo echaron para atrás porque, como bien decíais, tiene que ser una petición de la alcaldesa la que lo lleva al pleno, que me resultó muy, muy raro que coincidiera en el tiempo con la aprobación de los presupuestos. Puede ser casualidad o casualidad, no lo sabemos, pero bueno, es legítimo que lo pidan. Yo en eso creo que no podemos criticar. Lo que sí yo critico es que siempre los que hemos formado parte de la candidatura hemos dicho que había que ahorrar el máximo dinero posible a las arcas públicas, que había que contratar el menor número posible de cargos de confianza, y no se está haciendo así, porque yo entiendo que ahora digan, es que tengo que trabajar porque todo el mundo tiene que comer, tienes que darle de comer a tus hijos y pagar tu hipoteca, pero había un programa, no sé si os acordáis, en los años 90 en la televisión, que se llamaba ¿Sabías a lo que venías? Y aquí es así, tú sabes a lo que venías, aquí sabes a lo que vienes y sabes que puedes tener sueldo, no. Entonces no vale ahora que digas, es que tengo que trabajar, es que tengo que comer, es que tengo que pagar la hipoteca, es que me tengo que buscar la vida, porque es que ya se sabía, porque nosotros lo hemos llevado como bandera desde el primer momento. Oye, esto es el no cobrar y el hacer un trabajo al erario público de forma vocacional, porque casi todas las personas que hemos estado en las candidaturas o que estamos en las asociaciones lo hacemos de forma vocacional y no esperamos cobrar un duro de nada, lo hacemos porque nos sale, porque queremos. En el tiempo que hay gente que dura 30 años y hay gente, como en mi caso a lo mejor, que duramos 8 y ya no damos para más, ¿no? Pero yo entiendo que esa crítica no puede venir por el hecho de no cobrar, porque esto uno sabe a lo que se atiene cuando viene a estas cosas, y yo además lo he advertido muchas veces, que esto no es una pedanía de un pueblo en el que uno hace un pleno una vez cada 3 meses, porque es que no hay dinero, porque se hace muy poquito, que eso es una gran ciudad de España, con una industria muy 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 potente, con 180 170.000 habitantes, con un ayuntamiento mastodóntico, y que esto es que es todo el día. Si te lo quieres tomar en serio, no tiene horas el día para abarcar todo lo que pueda llegar a uno a poder hacer para mejorar. Está claro que un grupo político en la oposición tiene tanta importancia o más que el gobierno municipal, y que también debe tener, y creo que ya lo hemos repetido en varias ocasiones, todos los medios a su alcance para poder realizar esa labor de oposición de la manera más digna y de la mejor manera posible. Una oposición responsable, coherente, bien armada, con medios tanto humanos como económicos como técnicos, va a trabajar en beneficio de todos los vecinos, porque hay muchas veces que el político se olvida que es el político y que es representante no solo de los que le han votado, es representante de todos los vecinos, no solo del Grupo Municipal de Ahora Getafe, es representante de todos los vecinos, de sus votantes y de los que no le han votado a él, pero está en el pleno representando a todos los vecinos. Evidentemente sus ideas las tiene que llevar a cabo, intentar que su programa electoral, bien en la oposición, bien en el gobierno, se cumpla en el mayor porcentaje posible. Para eso está el juego político, en el tema de los consensos, de los acuerdos y de los pactos, tanto pre como post investidura, y deben de hacerlo. Y yo siempre lo he dicho, que deben disponer de los mayores o de todos los recursos posibles para que esa oposición sea lo más constructiva, lo más coherente y lo más correcta y completa posible. Dicho esto, también es entendible que, como ha dicho Roberto, dentro de los partidos que forman parte de la candidatura a Getafe, cómo se ha llevado el proceso y demás, haya gente descontenta con cómo se están ejecutando las cosas. Precisamente por eso, por lo que dice Roberto, porque son candidaturas ciudadanas o candidaturas que han llegado con un discurso diferente al que ahora se está utilizando para justificar esos ingresos o para justificar. Pero es cierto que también lo hemos dicho, que una cosa es estar fuera y otra cosa es formar parte de una institución. Cuando se forma parte de una institución, amigo, que hay que trabajar, que hay que dedicarle tiempo, que hay que dedicarle horas, no solo las horas de estar ahí, sino que hay que estar preparándose, porque a un pleno formar parte de un pleno y formar parte de una corporación es una cosa muy seria. No puedes llegar al pleno y decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Si no voto, no voto, y si me voy, no me voy, o me levanto, ahora me vengo. No, estamos hablando de que estamos haciendo, o están haciendo, una representación de los vecinos y de la ciudadanía, y es una cosa muy seria que no se puede tomar a la ligera. De ahí, como digo, entiendo que haya parte de esas candidatos, o sea, parte de esas formaciones políticas o gente que forma parte de las formaciones, bien dentro
dentro de los consejos políticos, o bien simplemente porque son simpatizantes o porque han formado parte de todos estos procesos, que estén descontentas, que no les parezca bien lo que ha pasado. Pero es cierto que cuando entras a formar parte de una institución, la cosa cambia completamente, porque te das cuenta primero de todo lo que significa estar dentro y todo lo que necesitas, tanto a nivel personal como a nivel de grupo, para estar dentro y para formar parte de ese juego político. Lo que pasa que luego al final, en ese caso, en ese discurso, al final llegas y estábamos analizando un poco lo de la abstención de la oposición y no hemos mencionado en este caso al Grupo Municipal de Ciudadanos, bueno, pues al que se le ha echado en cara que no han presentado ninguna enmienda. Ellos sí tienen los medios, bueno, humanos materiales, son menos, porque son solo 2 concejales, pero bueno, tienen sus cargos de confianza y no han presentado ninguna enmienda, que ha parecido también otra de los datos relevantes a la hora de tomar posición. Se han abstenido también, en este caso en el pleno. En el pleno del lunes el rifirrafe parecía que era mayor con el Partido Popular que directamente con el gobierno municipal. Hubo ahí un enfrentamiento en este caso entre la portavoz Mónica Cobo y Fernando Lázaro, un poco, no sé, ese sí que parecía más de elecciones generales que incluso bueno, el resto de lo que hemos estado comentando, pero sí acaba de chocar que un partido, igual que estamos criticando al resto porque tal, que el hecho de que no se hagan enmiendas, el Partido Popular, el Partido Socialista dijeron que le habían presentado la enmienda una mañana antes o un día, unas horas antes, pero bueno, presentaron sus enmiendas y tienen su posición política. Pero en el caso de Ciudadanos sí que parece relevante que frente al tema más importante del municipio no presenten ni siquiera enmiendas. No sé qué os parece. Sí, a ver, yo iba a hablar ahora de eso. Cuando comenta Miguel Ángel el tema de los medios de la oposición, no solamente creo que los medios los tienen que facilitar el ayuntamiento, sino que los propios grupos municipales deben de tener a su gente, a sus afiliados, militantes, como lo queramos llamar, detrás, que son los que impulsen la labor de oposición. Yo echo de menos, en ahora Getafe menos, porque sí que veo pues, que hacen grupos de comisiones de trabajo y tal, pero sí que veo que Ciudadanos es una entelequia o es un ente un poco etéreo. No veo detrás una agrupación, ni veo detrás una labor militante de gente que se reúne, que tiene un consejo político, que tiene una agrupación en la que participa. No lo ves porque no lo hay. O sea, eso por eso digo que eso es público, no lo hay. No es una cuestión que de que yo sepa, había aquí, si a lo mejor tenéis otra información, pero aquí que yo sepa, salvo que se han quitado los coordinadores, aquí había una asamblea o un círculo, es que no sé cómo se llama. Una gestora. Lo último que hubo antes de las elecciones fue una gestora. Sí, pero la gestora es en lo que es la ejecutiva, pero en los militantes no hay gestoras. Los militantes uno milita y yo me consta que aquí en Getafe había bastante militantes que no formaban parte de la gestora porque no eran de la ejecutiva, por así decirlo, pero eran militantes de base de gente que estaba afiliada a Ciudadanos. Y yo ahora no veo por los ningún afiliados lado... de Ciudadanos que he hablado personalmente, no les han convocado en el último año prácticamente, de gente que lleva afiliada un año, no les han convocado, o sea, no existe o no han convocado una asamblea de Ciudadanos en Getafe. Pero el tema, igual que yo os he dicho antes, que entiendo que el tema de ahora Getafe y demás, hay que analizarlo con vista al 1 de enero. El tema de Ciudadanos sí que hay que verlo desde el prisma y desde la óptica en plan nacional, evidentemente, y con vistas al 20D y al 21D. No van a hacer nada que pueda restarles un voto dentro de las previsiones de crecimiento que puedan tener Ciudadanos a nivel nacional, y más si cabe después de lo que estáis diciendo, que es cierto que no hay una agrupación, que no hay un partido detrás armado que sustente al grupo municipal que ahora mismo están trabajando. Yo creo que están esperando a esos resultados electorales de manera también legítima, a ese presumible y previsible, y todo apunta al crecimiento y al golpe en la mesa que va a dar Ciudadanos dentro de lo que es el panorama político nacional. Y una vez que se haga eso, entiendo que Ciudadanos volverá a rearmarse en aquellos municipios en los que tiene situaciones como las que tiene Getafe, que las tiene en otros sitios donde también han encontrado concejalías y donde también están ejerciendo de oposición, también con un número de concejales parecido a lo que hay en Getafe. La situación no difiere mucho en cuanto a organización. Entonces, en ese sentido, es entendible que no quieran moverse. Hombre, no es
entendible que no presenten enmiendas. Pues te iba a decir, yo creo es una cosa, son pero cosas estoy hablando de lo ¿no? que es el posicionamiento, la abstención, todo eso, evidentemente. Pero el trabajo, como grupo municipal, bueno, a lo mejor es que les parecen bien los presupuestos si no presentan enmiendas porque les parecen correctas las partidas que se han presentado, que también puede ser. Entonces no te abstienes, entonces votas a favor. O no, quiero decir, estamos hablando de clave política nacional, entonces quiero decir que es entendible en cuanto a eso. Otra cosa, que no sea justificable. En el correlato de otros, ¿no? en el discurso de Mónica Cobo, aparte de, bueno, que a lo mejor lo que más sorprendió fue en ese choque, ese enconamiento en este caso con el Partido Popular, sí que es cierto que hizo un listado de cuestiones que según ellos faltaban en ese presupuesto. Pues si faltaban, habló de cuestiones medioambientales, habló de una serie de temas que según ellos no estaban en el presupuesto. Pero lo normal es que hubieran presentado las enmiendas donde se hubieran reflejado de qué manera se encara esto. Aquí, en estos micrófonos, ella ha comentado que ellos querían hacer incidencia especial en las políticas de I+D+I para el ayuntamiento. Pues lo normal es que hubieras presentado unas enmiendas para unas partidas que se pusieran destinar hacia el I+D+I. Es que también lo queremos todo. Criticamos que se abstengan los que lo rechazan y criticamos que se abstengan hemos venido a eso. Lo queremos todo también. No, pero sí que yo estoy de acuerdo con José Luis. Sí. Si tú algo no te gusta del presupuesto, no te quejas en el mercado, ni en el bar, ni en la acera. Sobre todo si eres concejal y puedes hablar de pleno. No, me hablo en el aspecto de ser concejal. Claro, el vecino sí, evidentemente cuando tiene otros recursos. Y ahora cuando tiene todo el derecho del mundo de hacerlo en el mercado. Pero en la radio pero porque no tiene la herramienta como tiene un concejal, que es un sitio que va, que tú decías, de la importancia de un pleno, en el que va, se sienta. Y hay un señor que levanta acta notarial de todo lo que se habla allí y da fe, y uno puede decir, oye, pues a mí no me gusta y presento una moción o una enmienda porque creo que no se recoge el I+D+I en los presupuestos, que yo estoy de acuerdo en eso, que no se hace una partida especial para eso, ¿no? Veremos luego la letra pequeña, porque lo que nos han contado son grandes números, y sí que se decía en el pleno que luego lo que hay que hacer es, pues esos números, darles contenido, ¿no? Y decir, bueno, pues si tenemos presupuestado para comercio e industria, pues 400.000 euros, pues esos 400.000 euros a lo mejor hay una partida que se puede destinar al I+D+I. No lo sé, pero que irían, imagino, por ahí las cosas que se comentaban en el pleno de luego ir a la letra pequeña. Pero me sorprende mucho que no se hagan alegaciones, porque entre otras cosas se está pagando un sueldo a 4 personas, que no es un sueldo bajo, y que luego no se plasma en el trabajo de las propuestas, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿qué propone Ciudadanos? Porque si vamos del 20D, yo entiendo que sean cautos y que no quieran liarse y tal, pero sí me gustaría saber un poco, pues, qué piensan. Oye, pues no me gusta el presupuesto nada, y aunque no me gusta nada voy a votar abstención. Pues me parece perfecto. Si te gusta el presupuesto porque no hacer ninguna valoración y ninguna propuesta, pues hombre, lo sensato es que votes a favor, no te abstengas, pero bueno, a mí me sorprende mucho porque no es de ahora, y espero que que después del 20D pues cambie un poco esa inercia de trabajo y que ya pues se hagan pues el trabajo que esperamos que se hagan los grupos municipales, que sepamos las propuestas. Lo que pasa es que es curioso porque ahora muchas veces, y yo soy el primero que lo hace, lo reconozco, el 20D parece que sirve de excusa para casi todo. Y lo habéis comentado antes, habéis hablado del caso de José Luis Morato, y ayer estaba aquí Esperanza y yo se lo preguntaba por el caso de UPyD durante estos años de atrás, que muchas veces esas votaciones, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Roberto, no son votaciones sinceras, y ponerle las comillas que queráis, en el sentido de que hay siempre esa parte de, y Miguel Ángel, que lleva muchos años en esto del periodismo local, lo conoce mejor que nadie, esa parte de merchandising, por llamarle de alguna manera, de mercadotecnia, de decir, es que yo no aprobé los presupuestos, porque muchas veces, pues que aquí lo hemos discutido en estos últimos años, oye, que es que este presupuesto lo aprobaste, no, yo me abstuve. Como si eso fuera el matiz justo, pero gracias a que tú te abstuviste, ese presupuesto salió adelante. No sé si me explico. Sí. Y es ese juego que muchas veces los ciudadanos no acaban, o sea, no entienden, porque además no les llega, y los políticos yo creo que muchas veces se encierran en ese edificio y no se dan cuenta de que eso no sale. Es decir, pues guárdate en las espaldas. Oye, el presupuesto yo no lo he aprobado, porque además hice 3 enmiendas y no lo he recogido el partido. O hice una enmienda de I+D+I, no sé, pero haz algo, pero el no por el no. Pero esto es algo, Robert, disculpa, que viene de siglos. Sí, o sea, el arte de la política y la retórica es decir lo uno y lo contrario, y hacer lo uno y lo contrario. O sea, la política tiene ese arte. Entonces, como bien ha dicho José Luis, durante todos estos años estamos acostumbrados a que hagan eso, a que hagan lo uno y lo contrario, a que digan lo uno y lo contrario, con lo cual no nos sorprende. Es un juego político y un juego en el que esos intereses están sobre la mesa, evidentemente. Que volvemos a lo mismo. Es cierto que fue un pleno sorpresivo.
Fue un pleno sorpresivo por cómo se comportó la oposición, en tanto en los discursos como luego en las votaciones. Y a todo, no es que se te quedase la boca abierta, porque bueno, también era entendible que insisto, que ahora Getafe no va a tirar o no debe tirar, o según ellos, unos presupuestos en los que se inciden en partidas sociales, aumento del gasto social, que es uno de los buques insignia de esta candidatura popular. Roberto, has formado parte de ese proceso, y lo que se pretendía, o lo que se ha abogado siempre, es porque se aumentasen las partidas sociales, porque se destinase más dinero al que menos tiene, las ayudas de emergencia, se aumentase en todo el tema de bienestar social, y eso lo recoge ese presupuesto. Insisto, hay muchas cosas, o si quieren hay un filón en todas las partidas para poder trabajar y para poder oponerse y para poder presentar mejoras y enmiendas que el gobierno acepte o no acepte, evidentemente. Pero sí es verdad que los grupos en la oposición sí actuaron de forma sorpresiva en unos discursos duros, en unos casos menos duros, pero también bastante agrios y bastante ácidos con el gobierno municipal, y luego los que aportaron, los que no aportaron, todos formaron parte del mismo. Unos porque no querían señalarse, como entendemos, como hemos comentado, como se ha comentado aquí, y otros porque forman parte también de ese espectro de la izquierda, en la que cuando se aumentan las partidas sociales y se aumentan los gastos sociales, difícilmente puede justificar un posicionamiento en contra ante eso, ¿no? Claro, luego la cuestión es que luego, que es lo que yo decía antes un poco también, cómo lo percibe luego la ciudadanía, todas esas cosas. Como esas cosas se quedan ahí dentro del edificio consistorial, o lo comentamos en estas pequeñas tertulias, en estos sitios que luego al final no llega, porque hoy aquí, yo cuando, vienen vecinos de otros distintos ámbitos de la vida social del municipio y pasan por aquí por estos micrófonos, pues todavía la gente plantea cuestiones a nivel de la política local, como que pues ahora Getafe está apoyando el gobierno municipal de Sara Hernández, pero plenamente. O sea, ese es el discurso que hoy está en la calle de la gente que no tiene la mayoría de la información. Con lo cual, yo entiendo también la dificultad en este caso de la oposición o de eso, de reverter eso, de cómo se revierte eso. Sí, porque estos discursos, que a lo mejor aquí he entrado más en profundidad, o en estos ámbitos, evidentemente todos entendemos que son ámbitos mucho más pequeños de lo que es en sí la sociedad. Todavía vienen, ya digo, vecinos que a lo mejor le planteas cualquier cosa, vienen por hablar de otras cosas y al final estás charlando con ellos y te dicen estas cosas. No, es que están apoyados por esto. Todos estos matices luego no entran. Al final ese juego político se queda, pues eso, en los despachos del ayuntamiento. Totalmente de acuerdo. De hecho, hace poco yo tenía una conversación con unos amigos que estábamos charlando y demás, y uno de ellos decía, pero es que Podemos no está en el ayuntamiento. ¿Quiénes son esos de ahora Getafe? Quiero decir, que es cierto que los vecinos, un vecino de la Lóndiga, un vecino de la Margarita, un vecino de Getafe Norte, un vecino de Buenavista, un vecino de Los Molinos, van a una cosa, y los políticos y los que también estamos dentro de esta, no digo de la vida política, pero sí analizando, como dices, en estas tertulias pequeñas y en nuestros pequeños medios y demás, y en nuestros columnitas de opinión donde vamos trabajando, es cierto que estamos o vamos a una velocidad, y los ciudadanos de ahí, que de aquí fuera de la pecera, van a otra completamente diferente, y que nos pasan por la izquierda. Eso sí es cierto. Bueno, si es que a cualquier vecino le preguntas por el presupuesto de Getafe y te va a mirar raro, pues eso siempre me ha pasmado. Cuando yo vine a vivir a Getafe, primero fui a ver el presupuesto y la funcionaria que me atendió me dijo que no había ido nadie nunca a ver eso, que por qué iba a verlo. Y me sorprendía mucho, porque joder, pues yo quiero saber en qué se gasta el dinero y qué se va a invertir en mi barrio, y si hay propuestas o presupuesto para hacer ciertas cosas, y me miraban raro como diciendo, ¿y este dónde se ha escapado? Eres un tío raro, reconozco. Y me acuerdo que tuve que entregar el DNI para justificar que era vecino de Getafe. Me sentaron en una mesa con dos funcionarios a cada lado custodiando los papeles. Me entregaron los tomos y yo no lo entendía. Pero custodiando los papeles o vigilando a ver para qué leches querías tú porque era raro que alguien fuera a ver los presupuestos. Y cualquier vecino le preguntas ahora mismo lo del tema de los presupuestos, incluso de las tasas, y le da absolutamente igual, cuando es una cosa que yo creo que a todo el mundo le debería preocupar, porque los impuestos, hombre, pues a todos nos tocan el bolsillo, y los presupuestos pues harán que los que vivimos en los barrios pues sepamos que se va a invertir el dinero, en que se gaste y en que no se deja de gastar. Sin embargo, pues la gente demasiado tiene con sus cosas, ¿no? Con dar de comer a sus hijos, con tener trabajo. Y una entonces, cosa, aprovechando que ha dicho de los presupuestos, porque es verdad que aquí otras veces, cuando hemos hablado sobre todo de ordenanzas y presupuestos, uno de los argumentos, que no sé si seguirá esgrimiéndose, es vamos a dejar que los ciudadanos y los vecinos participen tanto en las alegaciones de las ordenanzas fiscales, en el tema de las ordenanzas, como en los presupuestos, porque sabéis que ahora se abre el periodo de consultas y se puede alegar y tal. Y tú que has hecho alegaciones, ¿cuántas veces te han hecho caso desde que llevas haciendo alegaciones? Nunca. Claro, es que la única vez se nos estimó eso y claro, dice, o sea, tienes un 0% de éxito. No, la única vez que se nos aceptó una, creo que fue hace 2 años,
y se estimó parcialmente porque era una bajada del IBI que nosotros planteábamos que se bajara al diferencial que se ha bajado este año, creo que era. Y como UPyD también lo propuso y fue cuando votó a favor y tal, pues se estimó la de UPyD y la nuestra parcialmente porque era una bajada del IBI, el resto nada de nada. Recuerdo que habremos hecho, por ejemplo, a la de los tributos, creo que un año hicimos 39 alegaciones. Y Roberto, si ya pregunto si alguien más ha hecho alegaciones estos años que tú ya has sabido, que tú has estado detrás de esa información. No, nadie. Los únicos que han hecho alegaciones han sido los sindicatos. ¿Y grupos políticos? Sindicatos. Me refería solo a parte, fuera de los cuatro grupos sociales. de los políticos, vamos. Nadie. Una vez, en una ocasión, una empresa, pero por una cosa que le afectaba directamente en un tributo y... Nadie más ha hecho alegaciones nunca en los presupuestos ni en las ordenanzas. Que se nos vende siempre eso de la participación a la de las ordenanzas y de los presupuestos, y claro, pues uno la verdad es que siempre se queda un poco con esa cara de sorpresa, como diciendo, ¿me lo estarán diciendo en serio? Los vecinos están en otra cosa, están bastante con sus problemas, lo ha dicho Roberto, yo lo he vivido también personalmente, como decía, con amigos, con familiares, cuando comentas y estás hablando y dices, no, pues he leído el programa electoral de fulanitos, o he leído los presupuestos de tal, o la ordenanza de medio ambiente que acaban de aprobar, y te miran como diciendo, ¿qué haces leyendo eso? No tiene otra cosa que hacer. Eso es, te miran así con cara rara y tú dices, bueno, espera, vamos a cambiar la conversación, vamos a llevarla a tu terreno, venga, ¿qué quieres decir? Pues estos no valen porque son tal, pues venga, nos metemos por ahí. El domingo tuve comida familiar en casa de los suegros y mi suegro, el hombre, pues me pregunta, ¿no? Porque está jubilado y le interesa, oye, ¿qué se va a hacer en el barrio, en el sector 3 y tal? Y me preguntaba, oye, ¿y este año los impuestos cómo son? Porque además quejaba hace no mucho que él había prorrateado porque le habían dicho, oiga, pues la estimación que usted tiene que pagar ha sido X y le había venido X más 10. Y entonces se quejaba que por qué le habían subido a él la cuota y le habían metido un recibo y tal. Luego resultaba pues que había sido un error en la aplicación y bueno, pues no solamente a él, a muchísimos vecinos, ¿no? Y el domingo me recuerdo que me preguntaba, ¿y tú? Estábamos 7 personas comiendo y tal, oye, cuéntanos un poco los presupuestos. Y el resto miraron a mi suegro y me diciendo, ¿qué chapa nos vais a contar? O sea, no nos interesa nada, no nos importa nada el que se va a gastar el dinero y en qué no se va a gastar. Y luego después de comer, pues ya en el café ya pude hablar con mi suegro, pero ya de cara a cara. O sea, el resto de las personas que comían, pues no les importaba nada el presupuesto y los impuestos. Yo creo que se debería haber hecho como se hacía antaño. Yo cuando vine a vivir aquí a Getafe recuerdo que venía el concejal por aquel entonces de Hacienda del Partido Socialista, David Castro, a los centros cívicos explicando el presupuesto con unos PowerPoint y bueno, pues te podía igual gustar más o te gustaban menos, pero te explicaban, había la gente iba la gente que vamos siempre a las cosas, pero por lo menos había voluntad de explicar en los barrios el que pues uno tuviera información de primera mano y que luego la pudiera usar, pues oye, esto no me gusta o necesito, o creemos que en el barrio hace falta pues una biblioteca o un centro de salud o un centro cultural o lo que sea, ¿no? Eso ahora no se hace. Ahora yo este año he visto que como todo va como muy a trompicones, ¿no? Como va todo corre mucha prisa, todo es para ayer. Y de ahí viene la queja, por ejemplo, por la oposición, que le dan los presupuestos con 2 días de antelación, porque lo veo todo como muy acelerado, ¿no? No hay un tiempo de reflexión, de decir vamos a ver lo que queremos, vamos a hacer una participación real con los vecinos, de vamos a explicar, vamos a recoger propuestas. Yo por lo menos este año o estos meses, desde las elecciones de mayo ahora, veo que es todo al tran-tran. La justificación que dan para eso es que al haber cambio de gobierno, al haber entrado, han tenido que durante los meses de verano acometer acciones concretas, inmediatas y rápidas en el tema de comedores, en el tema de ayudas urgentes y demás, y que bueno, que todo eso ha lastrado lo que es la actividad en cuanto a temas de Hacienda, en cuanto a temas, bueno, yo digo la justificación que han dado, yo no entro a valorar si es cierto o no es cierto, si ellos lo dicen es que lo han tenido que hacer así y que por eso han ido a trompicones, pero sí es verdad, como comentas, que aquí históricamente ha habido explicación. Otra cosa es que fuesen 1, 2, 3, 4 o lo fuesen los mismos de siempre, el famoso rebaño o no, pero es cierto que se ha hecho, sí. Sí, es cierto, lo de las giras, que algunos hemos criticado durante mucho tiempo, lo de las giras, a ver, el problema es que, claro, desgraciadamente nunca vamos a mejor, vamos a peor. Es decir, lo de las giras no está mal, desde el punto de vista no estaba mal, el problema es que, claro, ibas con un presupuesto cerrado.
En el sentido que el presupuesto ya estaba encima de la mesa. Sí, pero podías alegar. Estabas en mayoría y tenías claro cuál iba a ser el presupuesto y a qué lo ibas a destinar. Pero podías alegar luego, antes de que se aprobara, porque no sé, el presupuesto yo recuerdo que no se presentaba cuando estaba aprobado, se presentaba cuando se iba a presentar. Y entonces a ti te daba opción luego a que pudieras presentar alegaciones, porque lo conocías. Pero esas reuniones, lleva razón José Luis, eran más o sonaban más a esto de que se juntaban en la Plaza del Pueblo y decían, por parte del señor alcalde os vamos a dar 2 meriendas hasta el día y todo bien, os vamos a dar no sé qué, bien, es a lo que se refiere José Luis. Y yo creo que además en eso se incluía, hay una parte de pedagogía que tú comentabas antes de lo de Fernando, y yo creo que sí, y creo que en este caso sí que había una parte de pedagogía, es decir, yo he estado en alguno de esos, y sí, pues oye, en este caso David o concejales que ha habido antes de Hacienda, bueno, pues te explicaban de dónde venían esos ingresos, que yo creo que esa parte de pedagogía sí la tiene que hacer la política también, explicarle a la gente dónde vienen los ingresos, porque parece que con el IBI pagamos el IBI, con eso ya se va a pagar todo el presupuesto municipal, y la gente la mayoría de la gente, como bien estáis comentando, no lo sabe. Creo que se hacía esa parte de pedagogía que sí es importante, y que se explicaba por los barrios el presupuesto, ¿vale? Que evidentemente, como todos los asuntos, son cuestiones de mejora. Es decir, el problema es que hemos ido a peor, que podríamos haber intentado mejorar ese método, incluyendo de hacer esas rondas previas para que la gente hubiera hecho sus aportaciones previamente, para que cuando luego te lo presenten, digamos que haya ese feedback que tanto se reclama en estos últimos tiempos, esa participación ciudadana real, como tú bien decías, Roberto. Si yo creo que sería cuestión de a lo mejor coger ese modelo, pero llevarlo un poco más hacia adelante y trabajarlo más. Está claro que hemos ido a peor. Es decir, hoy el presupuesto municipal se ha quedado en la nota de prensa, en el trabajo que hacen los periodistas y en lo que vais a publicar, y que pasará de ahí. Y yo creo que sí hemos evolucionado en parte, es decir, en la rueda de prensa del jueves pasado, que no hicimos programa porque estábamos todos allí en la rueda de prensa, a mí sí me pareció un tema, y ya si queréis con eso acabamos, es el tema de la ejecución presupuestaria, que sí lo comentó en este caso la alcaldesa y el concejal, porque yo creo que ya empiezan a ser conscientes también en sí los políticos que la cuestión, que antes se le parecía solo presentar el presupuesto, pero que ahora ya sí es importante que se llegue a esa ejecución presupuestaria, y yo creo que ese es otro de los temas que deberían ser importantes en una legislatura, es decir, que el año que viene no solo hablemos de los presupuestos del 17, sino que hablemos de qué y cómo y dónde se ha ejecutado el presupuesto del 2016. Evidentemente, que no se trate solo de un ejercicio contable, que es lo que hemos hablado antes, de poner cifras y cuadrarlas en función de que me ajusta o no me ajusta, de que si he vendido el suelo, bueno, pues lo he dejado en reserva, entonces para que el déficit me permita ese 1%, ese 2%, sino que, como bien dices, que sean los vecinos los que tengan ese conocimiento, les importe o no les importe, pero sí que se rindan cuentas de qué se ha hecho con ese dinero y qué se han hecho con esas partidas que se han aprobado para todo un año. Es cierto, como en las empresas se rinde cuentas a los consejos de administración, pues un ayuntamiento, un gobierno municipal, estaría bien que rindiese cuentas en cuanto a esa ejecución presupuestaria, y que a final de año, cuando se hace una rueda de prensa o se presenta todo el tema de los presupuestos del año siguiente, del año posterior, o la apuesta para el año siguiente, se rindan cuentas y se explique de manera pormenorizada cómo se ha ejecutado el presupuesto, a qué se han destinado las partidas y cómo se han cuadrado esos ingresos y esos gastos, y en qué se han beneficiado todos los vecinos y vecinas de Getafe. Sí, eso es lo que yo comentaba al principio, que yo echo siempre de menos, cuando hay una merma de ingresos, que se explique el por qué no se ha hecho esa merma de ingresos. Igual que cuando se presupuestan los gastos y no se cubren esos gastos. Otra cosa que a mí me sorprendió mucho cuando fui por primera vez a ver las cuentas, el balance de cuentas, es que igual no había ido nadie a verlo. Que no vayan los vecinos, pues lo puedo entender, pero que los grupos de la oposición de aquel entonces no fueran a ver en qué se habían gastado el dinero, cómo se había gastado el dinero, pues a mí me sorprende mucho, porque creo que es fundamental. Lo que rige al fin y al cabo el día a día del ayuntamiento, pues es eso, los gastos, los ingresos, y luego la cuenta de resultados. Es decir, bueno, es que son los presupuestos más sociales de la historia, como nos vendían, 8 millones de euros y tal. Luego veías pues que no era verdad, que se habían quedado en el cajón muchísimas partidas, sobre todo las de empleo y las de servicios sociales, ¿no? Y me sorprendía mucho cuando iba a verlo, que no. Yo preguntaba a los técnicos, ¿ha venido alguien a ver esto? No ha venido a ver nadie. Cuando se presentaban alegaciones. Volvías a ser el raro otra vez. Sí, porque se pueden también presentar alegaciones a las cuentas, que lo más esas van luego al Tribunal de Cuentas, con lo cual ya hablamos de cosas muy serias, ¿no? Claro, no me pongo en el pellejo de un gobernante que quiera que el Tribunal de Cuentas vaya a una alegación de una persona que le dice, oye, aquí, ¿qué pasa, no? Porque ya digo que
El Tribunal de Cuentas con toda la lentitud que tiene, porque tiene una lentitud tremenda, pero sí que en esas cosas las tiene muy al dedillo, ¿no? Y además hay una anécdota que pasó con la famosa Concha, que ahora está tan en boga y tal, cuando era la secretaria del Pleno, que cuando estaba Juan Solé, pues se reúnen en la comisión para ver las cuentas pasadas y tal, y levantan la comisión. Y entonces me cuenta un concejal que estaba allí que Concha dice, oiga, no, perdón, que aquí hay una delegación de una asociación de vecinos. No, como que no al lugar, no al lugar, sí señor, aquí están las delegaciones y hay que darlas, ¿no? Eso a mí también me sorprende mucho que nunca se haya hecho esa labor y que hayamos tenido que ser algunos vecinos los que vayamos a ver las cuentas para ver en qué se habían gastado, porque además no se ponen de forma muy fácil, y también es una crítica que tengo que hacer, en un documento de 200 hojas se ponen las cosas por partidas presupuestarias dispersas, y hay que estar sumando y hay que estar restando y hay que estar pues por lo menos 2 noches o 2 días entretenido haciendo cuentecitas para ver qué había presupuestado y qué se ha gastado, porque además tienes que ir a ver el presupuesto, en fin, que no se hace en un rato, ¿no? Y tiene su dedicación para ver que luego te das cuenta pues que el 50% de empleo no se ha gastado. Eso no se hace en un rato, y yo, pues si alguien lo está escuchando del gobierno municipal o algún técnico del ayuntamiento que te sea competente en esa materia, pues agradecería que nos lo pusieran un poco más fácil y que luego se hiciera una tabla de decir, oye, pues hemos presupuestado 2,5 millones para emergencia social y al final nos hemos gastado 1, y 1,5 millones no lo hemos gastado, ¿por qué? Pues porque no había demanda, porque la gente no se ha enterado, o sea, para que sepamos un poco a ver por qué se quedan los cajones en las partidas, porque luego al final, pues como digo, no se da justificación, no se da cuenta, por lo menos en los papeles a los que tenemos acceso, pues nos explica el por qué ha habido unas mermas de ingresos o por qué no ha habido gastos o la justificación del por qué, ¿no? Porque eso creo que luego nadie la pide, y a mí como vecino pues me interesaría conocer, oye, pues si hay unas ayudas para pagar los suministros y no se han gastado la totalidad, pues como pasó con los 50.000 euros estos famosos de la ayuda del IBI, que solo hay 6.000, pues luego te ves que es que hay 34 personas a las que pues el índice catastral pues, está por encima de la o la han entregado fuera de plazo, en fin, pues que ya quieres saber un poco qué ha pasado, y eso yo lo he hecho muchísimo de menos. Bueno, pues yo creo que ya son las 11. Muchas gracias a los dos por haber estado aquí. Creo que les hemos dado un buen repaso. Es un tema que es muy amplio, que tendría para seguir tratando, pero bueno, ha llegado la hora. Muchas gracias a los dos por haber estado aquí esta mañana. Gracias a vosotros, como siempre. Ya el jueves que viene os preguntaré algo de las elecciones. La semana que viene os dejo hablar de las elecciones generales, si queréis hablar un poco. Tú muy perdido. Yo estoy esperando a ver si acaba ya, porque yo estoy un poco saturado. ¿Te ha tocado ir a alguna mesa? No. He tenido suerte de que no... A ti, Miguel Ángel, no, es que como están todas las salsas, digo, también es capaz de estar en alguna mesa. Están todas... Digo, en alguna tiene que estar. Espera, yo por suerte no. Por suerte no. Esperaba que no, porque es un marrón considerable y por suerte no me ha tocado. Bueno, señores, pues nada, muchas gracias y el jueves que viene seguimos aquí. Nosotros nada, una pequeña pausa y en breve seguimos aquí en Getafe Despierta. Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.